Buenas noches, profesor. Sé que es muy tarde, pero he intentado la manera de cómo grabar este video. Comprenderá que estamos con la tesis también, así es que no había mucho tiempo. Lo poco que he podido revisar y analizar, el decreto supremo que nos dejó como tarea es va en función al reglamento de protección de la gestión ambiental para las actividades de explotación en beneficio, labor general y transporte y almacenamiento minero, que hace mención al decreto supremo 040-2014 del Ministerio de Energía y Minas. Alumno Vicente Juan Segarra García, código de alumno PN N00243302. El reglamento de protección y gestión ambiental para las actividades de explotación minera en beneficio de la labor general del transporte y almacenamiento minero hace mención como título preliminar a la gestión de las actividades mineras que se realicen en concordancia con la Política Nacional del Ambiente, los derechos y principios establecidos en el título preliminar de la Ley General del Ambiente y el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, considerando los siguientes lineamientos: la gestión ambiental y social, que debe ser responsable y proactiva; el crecimiento económico a la protección ambiental y el bienestar social, así como también asegurar el resultado de las actividades mineras y el aprovechamiento eficiente del recurso mineral. También la orientación prioritaria hacia la prevención, el manejo integral integrados de los impactos ambientales a la gestión de riesgos, la búsqueda de una interacción positiva entre la actividad minera y el desarrollo local sostenible, la adopción de prácticas operativas y gestión social y ambiental efectivas y eficientes, asegurando un canal de cumplimiento de la normativa vigente, la maximización de los beneficios resultantes de la actividad minera y de las prácticas de responsabilidad social, el compromiso de los altos funcionarios técnicos operarios y de toda la organización que tiene a su cargo el desarrollo de la actividad, la adopción voluntaria de prácticas de responsabilidad sociales y asegurar los estudios y medidas que se desarrollen en todas las etapas de la actividad minera. Entre los aspectos más relevantes que podemos encontrar en este presente, en la resolución, es que se establecen la clasificación de los proyectos mineros y términos de referencia comunes específicos en el EIA. El EIA es el estudio de impacto ambiental detallado, así como también el semidetallado. La regulación del contenido y características de los planes de gestión ambiental social de los estudios ambientales, la regulación de los aspectos sociales de las actividades mineras, la regulación de las medidas técnicas aplicables a las actividades mineras, la relación con los ECA. El ECA viene a ser el estándar de calidad ambiental, y la consolidación de los sistemas de evaluación ambiental lineal, el SEAL, que viene a ser el sistema de evaluación en línea. Entre otros aspectos relevantes es un factor importante el gobierno electrónico, ¿no? Así como también los estudios de investigaciones para la preparación del estudio ambiental, excepciones al trámite de modificaciones que también se va a dar en estudios ambientales, el IT, y también se ha previsto de toda certificación ambiental que tenga una matriz de obligaciones y compromisos como anexo a la resolución directoral de la aprobación, así como también la regulación y contenido de todos los informes técnicos del procedimiento de evaluación y aprobación de los estados ambientales. En síntesis, lo que el decreto supremo nos emite es un flujograma acompañado de los procesos de elaboración de los estudios de impacto ambiental en el marco legal del decreto supremo. Nos indica que para la categoría de 40 días, hombre, de acuerdo a los artículos 25 y el decreto supremo en mención, tienen un plazo máximo, tienen un periodo de proceso que va del titular para la presentación de la solicitud de la categoría del estudio de impacto ambiental a la revisión por
la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros para la categorización del estudio de impacto ambiental. Asimismo, en términos de referencia, en concilios para un máximo de 50 días, de acuerdo al artículo 112, el titular solicita la aprobación de términos de referencia específicos para que nuevamente dicho organismo lo evalúe y lo apruebe o desapruebe dependiendo de los TDR específicos. Todo en un marco más o menos de coordinación de 20 días en la que complementa que el titular haga la comunicación del inicio de la elaboración de ella, de acuerdo al artículo 49, para pasar a la revisión, para la reunión para la elaboración de los estudios ambiental bajo la dirección de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros. Asimismo, el titular, el primer taller participativo previo a la elaboración del EIA. Finalmente, va a grupo del DGAM, al titular y a la consultora para la aprobación de campo. Finalmente, al titular, al pago del servicio del MEM. Ahora, solo si corresponde presentar TDR específicos, el grupo aprueba la salida al campo con acompañamiento. Esto en función al informe del gabinete con otras observaciones del grupo evaluador. Asimismo, no hay plazo lo que demore el titular. ¿Por qué? Porque el acta de recogiendo las observaciones va a la primera revisión post-campo. Después va a una segunda revisión post-campo, después el acta recogiendo nuevamente las observaciones. Todo eso en un periodo de 30 días más o menos, ya en función del artículo del decreto supremo 040, en donde el titular va del plan de participación ciudadana, mecanismos, a la aprobación del PPC, del plan de participación ciudadana, por parte de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, ¿no? Asimismo, el titular y el DREN asumen el taller durante la elaboración del estudio y finalmente la presentación del estudio de impacto ambiental a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Todo en el marco que el titular continúe elaborando el estudio de impacto ambiental y la evaluación de impactos estrategia de manejo ambiental, porque el estudio de impacto ambiental que se presente en la evaluación debe recoger la opinión de la población, que eso es un factor muy importante. Asimismo, esto tiene un flujograma de proceso de elaboración de los estudios de impacto ambiental en aras de la explotación, beneficio o labor genérico de general metálico que siempre existe bajo el marco legal del decreto supremo, lo que no se aprueba la categorización de los 40 días. Consecuentemente, para la aprobación del término de referencia específicos para un máximo de 50 días, de acuerdo al artículo 112, en donde el titular solicita la aprobación del término de referencia específicos para que la Dirección General de Asuntos Ambientales lo evalúe, lo apruebe o desapruebe de acuerdo a los CDR específicos. Todo bajo un límite del decreto supremo bajo la aprobación del TDR específicos. Esto solo si corresponde presentar el TDR específico conforme a los supuestos del artículo 28 del decreto supremo 040. Más abajo, hay un plazo máximo de 20 días donde la secuencia sigue cuando el titular comunica al inicio de la elaboración del estudio de impacto ambiental para que pase en reunión a la elaboración del estudio ambiental controlado por la Dirección General de Asuntos Ambientales. El titular nuevamente para el primer taller participativo la elaboración del estudio de impacto ambiental. Nuevamente se forma el grupo de Dirección General de Asuntos Ambientales, el titular y la consultora para la aprobación a salida al campo. Finalmente el titular hace el pago de servicio al MEM. Adicionalmente, si el gabinete con las observaciones del grupo alrededor va al grupo nuevamente a la salida del campo con acompañamiento. Más abajo, existe un término de no hay plazo, lo que se demora el titular, nuevamente recogiendo las actas de las observaciones para la primera revisión de postcampo y la segunda revisión postcampo también. Consecuentemente de eso, el plan de participación ciudadana, bajo el literal D del artículo 29 del Decreto Supremo,
implica, comunica o pide que la participación, el plan de participación ciudadana sea aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales, ¿no? Asimismo, después de la aprobación, el titular más el DREM generan el taller durante la elaboración del estudio ambiental para finalmente el titular y la consultora presenten el estudio de impacto ambiental a la Dirección General de Asuntos Ambientales. Como explico, todo en el marco de que el titular continúe elaborando el estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental que se presenta a continuación debe recoger la opinión del pueblo. Se debe tener en cuenta que en el caso del primer taller participativo antes de la aprobación del estudio, debe ejecutarse luego que la Dirección General de Estudios Ambientales Mineros haya tenido la oportunidad de dar las sugerencias, luego que la determinación del área de influencia social se efectúe considerando las mismas. Ello en momento posterior a la categorización y después que determine si se elabora de acuerdo a los TDR comunes o específicos. También debe tenerse en cuenta que el segundo taller, que es durante la elaboración del estudio, debe realizarse después de tener concluida la línea de base y luego tener un borrador de la identificación de los impactos y el plan de manejo, los mismos sobre los cuales la Dirección General de Impacto Ambiental Minero ya efectuó las sugerencias después de la salida al campo de la primera y la segunda revisión, de tal manera que se tenga una versión del estudio un poco más completa y sea presentada a la comunidad. Por otro lado, el Decreto Supremo también nos indica que hay una clasificación del instrumento del estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado. Seguidamente de la aprobación en términos de referencia específicos, de ser caso o aplica el TDR comunes. Además de ello, al plan de participación ciudadana antes de la aprobación del estudio ambiental y finalmente a la presentación del estudio de impacto ambiental. Asimismo, hay un nuevo procedimiento para la aprobación del plan de participación ciudadana antes de la presentación del EIA, ¿no? Esto en aras del acompañamiento, para el factor del acompañamiento, en donde se hace el levantamiento de las líneas de base, la identificación de los impactos, el diseño integral del manejo ambiental, para finalmente llegar a la participación ciudadana. Entre el levantamiento de la línea de base y la identificación de impactos existe un plan de ejecución de la participación ciudadana antes de la elaboración y durante la elaboración del estudio, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros y la línea de base de identificación de impactos bajo la aprobación del plan de participación ciudadana. Existe también un procedimiento de categorización del mismo, que lo menciona el mismo artículo, el mismo Decreto Supremo, bajo el artículo 25, la categorización de las actividades mineras, en donde explica que todos los proyectos mineros que involucran las actividades de explotación y o beneficios serán clasificados en la categoría 3. Las actividades mineras de la labor general de transporte y almacenamiento minero o concentrados comprendidas entre el presente reglamento serán clasificadas en la categoría 2 o 3 del marco de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 019-2009 del MINAMP. Además de ello, la categorización de las actividades mineras por la autoridad ambiental competente se rige por los criterios de protección ambiental establecidos en los artículos 37 y 38 y el tercer párrafo del artículo 43 del reglamento de la ley CIA. La categorización será llevada a cabo mediante la presentación por el titular minero de los ejemplares impresos en formato digital documentado de evaluación preliminar en el número la autoridad ambiental competente determine la cual contener el mínimo de la información señalada en el artículo 6 del reglamento de la ley del CIA. Por otro lado, para entender un poco mejor el procedimiento de la clasificación de acuerdo a la CIA, es cuando el EVAP, la estructura del EVAP, cumpliendo con todos los requisitos del artículo 41 del Decreto Supremo 019, hay un plazo de 20 días para que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros lo evalúe. Luego, hay un auto directoral
para después cumplir con 10 días cuando el titular subsane las observaciones. Este punto podría ser improcedente bajo informaciones objetivas, ¿no? Dando un plazo tentativo de 10 días para ampliación solo para los casos que se requiera según el alcance del proyecto minero, ¿no? Todo esto para que la Dirección General de Zonas Ambientales se pronuncie y la resolución directoral ya establece la categoría a la que pertenece el estudio. Todo eso en un marco de 40 días. El Decreto Supremo 019 del 2009, del 2009 del MINAM, que hemos leído hace un momento, va con el contenido mínimo del EVAP, amparado en el artículo 41 de la solicitud de clasificación, en donde el titular debe presentar la solicitud de clasificación de un proyecto ante la autoridad competente y debe contener además los requisitos previstos en el artículo 13 de la ley 27444, como mínimo siguiente: ejemplares impresos en formato electrónico a la evaluación preliminar, datos generales del titular y la entidad autorizada para la elaboración de la evaluación preliminar, descripción del proyecto, aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico, plan de participación ciudadana, la descripción de los posibles impactos ambientales, las medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales, plan de seguimiento y control, el plan de cierre o abandono, cronograma de ejecución y el presupuesto de implementación. Asimismo, existe también dentro del Decreto Supremo los procedimientos de la producción de términos de referencia específicos que lo ampara el artículo 28 con el proyecto que previene la previa autorización en términos de referencia. Los proyectos específicos, los proyectos de explotación de beneficios a la labor general de transporte y almacenamiento de minerales requieren de la evaluación y previa aprobación de términos de referencia específicos conforme al procedimiento descrito en el capítulo 2 del artículo 7 del presente reglamento cuando sus componentes o actividades no sucedan bajo los puntos de 28.1 se localicen ecosistemas frágiles o áreas vulnerables, ubicadas en áreas naturales protegidas, en zonas declaradas por la autoridad competente como no emergencia ambiental, en bosques primarios o bosques secos, glaciares, áreas de presencia de aguas termales o medicinales, áreas urbanas de expansión urbana o establecidas por la ley, dentro de los 50 kilómetros hacia la frontera, patrimonio arqueológico y bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación, en sitios Ramsar o reservas territoriales o reservas indígenas para los pueblos en situación de aislamiento con contacto inicial. El 28.2 también complementa lo siguiente: como indican, el drenado atraviese los lagos o lagunas, la explotación de minerales radioactivos, el resaneamiento, desplazamiento y reubicación involuntaria de una población, los procesos de fundición o sintetización que emiten el dióxido de azufre. Asimismo, el 28.3 indica el requerimiento titular del proyecto a la Dirección General de Zonas Ambientales Mineras o el SENACE cuando corresponda antes de la presentación del presente estudio. Y eso es todo lo que he podido elaborar, profesor, por el tiempo y por lo que estamos también con tesis. Así es que espero que esto sea también de completo agrado. Muchas gracias.